Pues para mí la poesía es una forma de comunicarme con los demás y por lo tanto no creo que el poeta sea una criatura diferente o superior como se ha heredado de diferentes tradiciones poéticas o como ahora parece que está de moda. Esos poetas que parece que visten de poetas y viven de poetas y quieren tratar de dar la impresión de que tienen una forma distinta de sentir. Yo creo que la poesía, al igual que la originalidad, es patrimonio de cualquier ciudadano y que los poetas son personas normales. No creo que tengan un rasgo que los diferencie, más allá que su intento de mirar las cosas con atención y con calma y de tratar de comunicar sentimientos, emociones a través de la palabra. Yo también añadiría que la poesía es una manera de mirar el mundo y quizá fijarse en los pequeños detalles o hacer asociaciones que tengan que ver más con lo emocional y ser poeta pues también, además de todo lo que ha dicho Fernando, también es un destino que uno de repente no siente tampoco que lo elija, sino que la poesía es la que te busca a ti y por lo tanto de alguna forma tú sirves a la poesía. Es bastante erróneo pensar que te puedes servir de la poesía, sino que tienes que servirle a ella. Y ella tiene, digamos que, voluntad propia y nosotros estamos a su servicio. Yo creo que son los ancestros, ¿verdad, Raquel? Son nuestros padres. En mi caso fue mi abuela. Mi abuela tiene una enorme biblioteca y ella no me introdujo a la poesía porque además la poesía era algo que no le interesaba demasiado. Lo que le interesaba mucho era la novela y devora novelas, es algo impresionante, es casi un vicio. Entonces la lectura ha estado muy presente en mi infancia. Fue en el instituto cuando empezó a interesarme la poesía gracias a un profesor de literatura que tuve, que es poeta, que se llama José Carlos Rosales, y los autores, pues yo creo que con los que uno empieza a enamorarse de la poesía, de la vida, de las mujeres, de todo, ¿no? Pues, con Gustavo Adolfo Bécquer y el 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Sí, yo también coincido que esas son de las primeras lecturas a las que un niño, al menos en España, se enamora y tiene acceso. Yo también tuve la inmensa suerte de contar en mi casa con una biblioteca muy extensa, tanto por mi madre, que es una admiradora y una lectora impenitente de poesía, como por mi padre, que coleccionaba muchos libros de literatura, tanto de prosa como de poesía. Pero yo siempre cuento que el primer contacto con la poesía de forma oral y antes de aprender casi a leer, lo tuve gracias a mi abuelo, que era un enamorado del teatro y sobre todo del teatro clásico. Y como todos sabemos, el teatro en el siglo de oro era indisociable de la poesía, exactamente igual que en otros países de Europa. Y él se sabía de memoria trozos enormes de La vida es sueño, por supuesto el soliloquio de Segismundo en su torre. Y yo nunca olvidaré a mi abuelo recitando grandes retazos de La vida es sueño y yo escuchándole embobada y teniendo la sensación de que esas palabras no eran palabras corrientes, eran otra cosa, era una especie de aldabonazo en la conciencia y además de belleza mucho más allá de lo cotidiano. Pues la verdad que hay diferentes modos de escribir un poema. El mejor de todos, pero uno no lo elige y solamente es un capricho del azar que tenemos la suerte de experimentar de vez en cuando, es cuando uno se sitúa por cualquier motivo en una especie de estado de gracia que hace que afluyan a la cabeza versos y uno los palpe, los note, los sienta. Y decía Baudelaire que eso era el primer verso, regalado por los dioses. Y luego ya a partir de ahí uno trabaja. Pero es una sensación gozosa porque uno tiene la sensación casi de escribir al dictado. Esto, por desgracia, te engañaría si dijera que pasa con mucha frecuencia, al menos a mí no me pasa todos los días, ya quisiera yo. Y el resto de los poemas se escriben
pues también a partir de ideas, a partir de sentimientos y de sensaciones, pero de una forma pues más elaborada, más trabajada, más de sentarse y de intentarlo, de dejarlo dormir, de tachar, de tirar, de volver a escribir y de poco a poco, con ensayo-error, acabar estando contento con lo que uno ha hecho. Es verdad que es así, que uno no elige el momento. El otro día bajó Raquel al desayuno con ojos de cansar y dijo, es que no ha venido. De repente me he puesto a escribir poemas, me he puesto a escribir un poema, no sé qué. Y es que así, es que de repente parece que la poesía te elige a ti en un instante. Y luego lo que sí hay un proceso de corrección que es largo, en el que sí hay que hacer una inversión de trabajo muy grande, que ya no tiene esa vinculación como con un momento, digamos, más emocionado, que da la sensación de un cruce de emociones o de camino. A mí me cuesta mucho trabajo luego perfilar los libros, tratar de darle, me gusta que tengan un hilo argumental, que sean una pieza, que de alguna forma sean como un círculo. Y ahí es donde luego encuentro el esfuerzo más grande. Incluso puedo atascarme en las correcciones y en que el libro quede como una unidad, incluso no sé si tanto como escribirlo, pero en Los ojos del pelícano estuve más de un año en el proceso de corrección. No me extraña, sí, es cierto absolutamente que es quizá el proceso menos gratificante, porque evidentemente ya no tiene nada que ver con la inspiración, y sí con la dedicación, con la concentración, y es verdad que no es fácil a veces darle una pátina, y cuando uno está además elaborando un producto final, si es que podemos así llamar a un libro, se pasa por momentos incluso de angustia, de descreimiento. De repente el libro te parece terrible, no lo quieres ver, lo apartas, se lo das a los amigos, no es tan mal. Entonces uno tiene una relación de amor-odio con ese libro incipiente y pasa por momentos de mucha inseguridad. Sí, al menos a mí, ¿verdad? Es verdad, tiene momentos como subidones y bajones, que de repente piensas, bueno, y empieza sobre todo cuando pasa mucho tiempo entre que uno cree que ha terminado el libro y llega el momento de la publicación, porque no es fácil la publicación de poesía, pueden pasar meses e incluso puede pasar años también. Entonces uno empieza a generarse desconfianza o incertidumbre que hacen cambiar mucho los libros. Sí. En el caso de Los ojos del pelícano, yo creo que la primera versión que yo mandé a un premio en el que no tuve suerte, hasta esta última versión, pues el libro se parece, pero se parece. Nada más. Y luego se tiran muchos poemas. Yo al menos por cada poema publicado tengo 20 arrojados a la basura, ¿no? Que de repente ya no te parecen. Pues yo tengo la sensación de que hay que llevar una especie de equilibrio, que es bastante difícil porque las lindes son borrosas, pero mi intuición me dice que evidentemente todo esto es necesario y forma parte del oficio, y está muy bien porque también es cierto que escribir es una labor muy solitaria que se hace en soledad y que uno también corre el riesgo de estar demasiado aislado del mundo, y todos estos eventos y actividades que tú has mencionado nos dan la oportunidad de entablar contacto con otros seres humanos y de compartir. Pero también es cierto que como buena actividad individual uno necesita también de repente retirarse del foco y aislarse y concentrarse. Entonces hay que, digamos que, intentar tener un equilibrio entre la expansión y el retraimiento. Creo que los premios pues son una casualidad, uno puede tener la suerte o no de ganarlos, porque de repente te cambian un jurado de un premio que has ganado y seguramente como algo subjetivo pues lo hubiera ganado otra persona que lo hubiera merecido lo mismo más. Entonces creo que hay que hacer esa distinción, ¿no? Ser muy consciente de que ese tipo de éxito no tiene por qué estar absolutamente ligado a la calidad del trabajo que estás haciendo, y prestarle mucha atención a ese proceso de creación, porque al final va a ser lo que permanezca por encima de los festivales, de la lectura y de los premios. ¿Cómo surge, qué significa y qué proyección de futuro encontráis en Poesía ante la incertidumbre?
Pues surge de la amistad y de la casualidad, ¿verdad, Raquel? Porque fue con motivo de que Daniel Rodríguez Moya, que es un poeta granadino, amigo nuestro, y Raquel, ganaron un certamen literario, los premios del Tren, el premio Antonio Machado del Tren, ¿verdad? Sí, de poesía, sí. Y coincidimos en Madrid, yo acompañé a Daniel a recogerlo, coincidimos allí, nos conocimos, salimos luego por allí de fiesta por Madrid, fuimos a un pub ochentero, de música ochentera, y coincidimos también con Jorge Galán, con el poeta salvadoreño que había sido jurado en ese certamen, y coincidimos en nuestra forma de ver la poesía, nos sentimos, digamos, de alguna forma muy cómplices en todo lo que tenía que ver con la literatura, y pensamos que podíamos encontrar otra gente así, porque de alguna forma nosotros en España teníamos la sensación de estar un poco en la marginalidad, en el sentido de que nuestro discurso, la idea que nosotros tenemos de la poesía, pues no es la corriente mayoritaria entre la gente de nuestra edad, que está haciendo una cosa que es prácticamente radicalmente opuesta. Entonces, encontrar a la gente, a tan buena gente con una idea de la poesía que era la misma que la nuestra, creo que fue algo que nos llenó de emoción, y que eso fue un impulso enorme para poner en marcha un proyecto como Antología. Sí, totalmente. Yo creo que sí, uno de los grandes regalos, si no el mayor, ha sido el contacto con el resto de la gente de diferentes países, y tener la sensación de estar acompañado, porque es cierto que lo que dice Fernando, que a veces en la poesía uno puede tener la sensación de estar un poco aislado, ¿no? Y esto a veces es bastante duro. Y luego, en cuanto a la proyección que mencionabas, creemos que ha sido una idea muy novedosa, y precisamente a lo mejor la frescura radica en la espontaneidad con la que todo fue rodando, porque se ha publicado en Visor, en la editorial Visor en España, pero después en coedición con Visor se ha ido publicando en diferentes países de América Latina, en editoriales nacionales, y ha salido ya en México, en Nicaragua, en El Salvador con la DPI, y en Colombia. Y el próximo otoño, para finales de este año más o menos, o octubre por ahí, saldrá en Argentina, saldrá en Perú, saldrá en Chile, incorporando cuatro nuevos poetas de estos países, de manera que es algo vivo, y nosotros casi no pretendemos, no sé hasta qué punto lo lograremos, pero que trascienda de ser un mero libro más, un objeto físico inerte, y acabe generando un movimiento poético que por supuesto también tendrá sus detractores o sus adversarios, por decirlo en términos de confrontación, ¿no? Que no es tampoco el caso, pero bueno, de confrontación poética, y será muy enriquecedor, hará que todos nosotros, ellos y los lectores, reflexionemos un poco sobre el sentido de la poesía y lo que nos parece que la poesía nos puede ayudar en la vida cotidiana.